Ya estamos de retorno, amable audiencia, en este momento, luego del espacio publicitario, cuando son las 7 de la mañana, con 31 minutos, estamos ya listos con la cobertura que tenemos a nivel nacional y provincial con Nelson Erazo desde Quito, presidente del Frente Popular, y Jessica González, presidente Une el Oro. Buenos días, bienvenidos a este importante noticiero de las mañanas. Muy buenos días, mis queridos amigos que nos escuchan. Un abrazo enorme, deseándole el mejor de los éxitos en este día. Muy bien, saludos cordiales también allá en Quito al amigo Nelson Erazo, que está también por allí. No sé si estamos bien con el audio. Nelson, ¿me escucha? Bien, por favor, sí. Bien, licenciada Jessica González, ¿cómo está? Ahora sí le escuchamos. Un abrazo para todos, un gusto el poder estar con ustedes el día de hoy y desearles un lindo día. Gracias también. Así que vamos a iniciar en este momento de hablar de dos temas muy importantes sobre la coyuntura política que hoy se observa aquí en el país cuando ya se aproximan las elecciones electorales 2021. Queremos conocer un poco sobre este tema de las coyunturas políticas y la perspectiva de los trabajadores, una lucha que han venido ustedes batallando por esta ley también que se aplicó en el país, ley inhumanitaria, digámoslo así, en contra de los derechos de los trabajadores. Bienvenida, vamos a iniciar con Jessica González, por favor. Primeramente, este tema tan interesante de la coyuntura política es hablar de la situación del país. La coyuntura política es hablar de la crisis del sistema capitalista, es hablar de la posición de este gobierno que responde a los intereses de los empresarios, de los banqueros, del Fondo Monetario Internacional, y es hablar de este gobierno que ha mostrado incapacidad e indolencia frente al hecho de resolver los problemas de la salud en la temporada del COVID-19. Prefirió este gobierno, prefirió pagar la deuda externa, más de $1.000 millones antes que priorizar la salud y la vida de un pueblo. Hablar de este tema de coyuntura política es escuchar lo que dice el Instituto Nacional de Olfas, donde indican de que ellos han hecho un análisis del nivel de pobreza en el mundo, y en el Ecuador dicen ellos que hay en esta temporada de la pandemia hasta el día de hoy, hay más de 600,000 personas que han perdido sus empleos, y por lo tanto, en este caso, no es solamente los 600,000, aquí claro, sino un gran número de personas se han dedicado a la informalidad, a ser comerciantes minoristas. Entonces, si hablamos de cifras exactas, sobrepasa el 1.000.000 de desempleados en el Ecuador. Esto quiere decir que se prevé que la pobreza va a subir del 25% al 32% en la población ecuatoriana. Esto es completamente grave. Cuando yo hablo de la coyuntura política, quiero señalar también en la segunda parte el hecho de que aprovechándose del dolor, de las lágrimas, de las pérdidas de nuestros familiares, de nuestros muertos, este gobierno impuso en medio de la pandemia la ley del aporte humanitario, redujo los salarios, impulsó el decreto 1053, donde recorta los sueldos de los servidores públicos, nuevo endeudamiento, escúchese bien, externo. Él ha anunciado que para esta semana ya llega una parte del préstamo del FMI, son 6.500 millones, pero eso no es para sueldos. ¿Destinado para qué? No lo sabemos, pero lo que sí vamos a pagar los platos rotos vamos a ser el pueblo ecuatoriano. En medio de todo esto,
está creciendo la insatisfacción popular. Las jornadas de movilizaciones se vienen dando como plantones, acciones en cada uno de los rincones del país. Esto es lo que tiene que ver con la coyuntura política. Y aquí termino la idea de este primer punto. ¿Ya? Cuando nos dicen la coyuntura política, en el campo popular, miren, crece el descontento popular, pero en el campo popular, los sectores indígenas obreros, en ese movimiento que surgió del octubre pasado y que ha generado una potencial fuerza para resolver y para derrotar al gobierno de la burguesía, esa potencial fuerza, buscamos derrotar la corrupción, buscamos derrotar el robo, buscamos derrotar al correísmo. Nos hemos unido, los cholos, los negros, los mestizos, los indígenas, la gente del campo y la ciudad. Nos hemos unido para defender el agua, para defender la tierra, para reactivar el sistema productivo. Esa es la propuesta de Yacu y esa es la propuesta de Unidad Popular Lista 2. Hemos propuesto el hecho que se respeten los derechos laborales y a través del frente social y político que hemos conformado, buscamos cambiar la situación de explotación y de injusticia por parte de este gobierno, pues que viene implementando inequidades y más injusticias. Pero tenemos una alternativa. La alternativa es Yacu presidente, Giovanni Tarihuana, Mary Zamora y José Villavicencio a la Asamblea Nacional, y aquí en la provincia, Jessica González, Fulvio Torres, Lady León, en este caso Galo Jiménez, la doctora María Isabel Fares. Alternativas, propuesta frente a la coyuntura política, frente a la desesperación, frente al hambre, frente al desempleo. Muy bien, muchas gracias, licenciada Jessica González. Importante su intervención. También es bueno aquí hoy, ya que topó el tema de los candidatos, de estas también alianzas que se están dando de las izquierdas, de las derechas también en la participación 2021, ¿verdad? Frente a ello, hoy también vemos, pero aún al parte del movimiento de Pachacuti un poco dividido. ¿Qué pasa con eso? Porque al inicio de las elecciones primarias a nivel nacional se conocía que la CONAIE se dividió porque querían que salgan otros candidatos como Leonidas Issa, como Vargas y otros más, y estaban en esa pelea. ¿Qué pasó con ello? ¿Por qué esta disputa de pronto, ya que ustedes están apoyando al doctor Yacu Pérez? No sé si Jessica, usted mismo, ya que usted fue la primera. Con mucho gusto. Mire, la verdad que en nuestros mismos hogares encontramos diferentes formas de pensar y de actuar. Pero en nuestros hogares, cuando tenemos un enfermo, cuando tenemos un problema grave, todos caminamos en un solo lugar para darnos la mano. Yo creo que así mismo es el comportamiento en el campo popular. Tenemos diferentes formas de pensar, no estamos divididos, ¿sí? En este caso, lo que nos une, el imperativo que nos une es derrotar a la derecha, derrotar al correísmo y ser gobierno. Eso es lo que nos une, y a nivel y al interior de Pachacuti sí ha habido diferencias, pero diferencias, no son problemas, no son divisiones. Sí, en este caso, licenciada, a llevar a la segunda vuelta electoral a Yacu Pérez. Claro, en este caso, ¿por qué ahora hablar todavía del correísmo? El ex mandatario no se encuentra en el país. ¿Por qué no hablar también del Creo 21, de lo de la derecha también? Porque ahorita la disputa ya no son los correístas, como se ve el panorama político, ¿no? Ahorita la disputa es con los de la derecha, porque ellos también, igual que la izquierda, se han unido para poder también llegar a ser gobierno. Bueno, este es un tema para conversarlo, también de pronto Nelson, también por allí, ya mismo que interviene. Bien, hasta allí vamos entonces con Nelson Erazo desde Quito, presidente del Frente Popular. Bienvenido, Nelson. No sé, el audio, Nelson, por favor, el audio. Sí, vamos con el audio, por favor. A ver,
Bueno, muy buenos días. Adelante. Franklin, Jessica, un abrazo para todos ustedes, un abrazo para todos los ecuatorianos que nos están siguiendo por medio del Facebook Live. ¿Ya? Efectivamente, hablar de la coyuntura política es hablar de un escenario complejo en los momentos actuales como consecuencia de las políticas neoliberales, de las políticas antiobreras y antipopulares señaladas y planteadas por el gobierno de Lenín Moreno. Obviamente, hablar de este escenario es hablar de una crisis. Yo creo, Franklin, que nosotros debemos ubicar una cosa. En toda crisis económica siempre habrá beneficiados y habrá afectados. En estos casos de esta crisis, como también las crisis que pasamos en el gobierno de Correa, los grandes beneficiados han sido siempre la banca, los empresarios, los industriales, Correcto. los distintos sectores económicos que han estado ligados a las empresas transnacionales y también que han sido obsecuentes con las políticas del Fondo Monetario Internacional. Fíjese usted, mientras se nos dice que a todos nos afecta por igual la crisis económica que hoy vivimos, ocurre que 2.000 empresas ligadas a los principales grupos económicos de poder son las que obtuvieron más de 10.000 millones de dólares en el año 2019 como parte de sus utilidades o de sus ganancias como tal. Mientras nos dicen que a todos nos afectan la crisis por igual, ocurre que grandes grupos económicos como las cadenas de alimentos, llámese en estas de los grupos como La Favorita, Supermaxi, El Tía, Santa María, El Coral, todos estos grupos siguen obteniendo grandes ganancias. No han parado ni en medio de la pandemia. Y por el otro lado, usted puede ver cómo la banca, que fue la que ganó 660 millones de dólares en el año 2019, por ejemplo, tampoco paró y sigue teniendo ingresos importantísimos. Ya sea el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil, el Banco Internacional. Son 14 bancos los que nunca pararon y siguen teniendo grandes ganancias. A eso se suma también, obviamente, las cadenas de medicamentos, como la Sana Sana, las cadenas como la Cruz Azul, como Farmacy, todos estos grupos, que son los que han obtenido grandes ganancias. Y sin embargo nos quieren hacer ver como que todos estamos en las mismas condiciones, mientras vemos qué es lo que ha pasado con los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Se ha perdido de lo que va del 2019 a lo que va de la pandemia 1.096.000 plenos empleos o empleos de calidad, es decir, que tenían por lo menos el salario básico, que trabajaban 40 horas a la semana como se establece, que tenían derecho de afiliación a la seguridad social, que tenían derecho de organizarse y el derecho de la contratación colectiva. Este sector es el que se ha perdido, este tipo de empleo es el que se ha perdido en el país. Pero lo más grave, mi estimado Franklin, es que de lo que va de enero a septiembre se han perdido 700.000 empleos en el país, 700.000 fuentes de ingreso de las familias de los ecuatorianos. ¿A qué ha conllevado esto, mi estimado Franklin? A que el crecimiento de la pobreza sea cada vez más acelerado. En nuestro país existen en estos momentos, de cada 100 ecuatorianos en condiciones de trabajar, más de 80 no tienen empleo seguro y están en la informalidad. Es decir, usted puede ubicar que el 13.4% de desempleo absoluto, si a eso le suma el 67.3% de subempleo, ubica entonces de que es el 80.7% de ecuatorianos en condiciones de trabajar que hoy no tienen fuentes de ingreso ni recursos permanentes con los que pueda resolver su vida. He ahí las grandes diferencias, las grandes inequidades. Mientras al magisterio nacional, a los servidores públicos, le metieron la mano a sus bolsillos, quitándoles de un promedio de 150 a 300 dólares como consecuencia de la reducción del salario, ocurre que las grandes empresas, y regreso a esto porque es interesante ver lo que está pasando, ocurre, por ejemplo, que la banca, solamente el Banco del Pichincha, mi estimado Franklin, ganó 204 millones de dólares.
Y fíjese usted, el Banco del Pichincha no ha puesto un solo centavo. Hizo llegar 10 millones de dólares, me parece. Pero ¿sabe de qué fue? No fue de las arcas, pues, del banco. Era de lo que nos dicen a los que tienen las cuentas corrientes si querían ayudar para resolver el tema de la pandemia. Es decir, del mismo cuenta ahorrista sacaron 10 millones de dólares para hacer ver como si fuera un aporte del Banco del Pichincha. Increíble. Y esto también lo está haciendo el Banco de Guayaquil. No es que el señor Lazo está dando de su plata, no. Los recursos vienen de una fundación. ¿Y qué es lo que está pasando ahí, mi estimado Frank? Fíjese usted, mientras a un trabajador que ganaba 400 dólares, le redujeron el salario en el 45%, es decir, ahora ganan 225 dólares. Y con esos 225 dólares tienen que pagar también la seguridad social, quedándole como ingreso líquido para resolver sus problemas 180 dólares. Mientras eso ocurre con los trabajadores del sector privado, familias como las de el señor Noboa, que tiene 1.800 millones de dólares, no ha puesto un solo centavo pues, para los problemas. Sin embargo, el señor Álvaro Noboa también ya quería ser candidato a la presidencia de la República. Claro, pero ahí ¿qué pasó ahí también? Esa es una pregunta del millón, ¿eh? ¿Por qué no le aceptaron el partido? Parece que estuvieron todo confabulado. Franklin, pero otro elemento adicional. Usted decía que nosotros deberíamos ver qué es lo que está pasando con la derecha ecuatoriana. Efectivamente, los grandes beneficiados, los ricos de este país, la oligarquía, los que quieren someterle a la miseria, a la pobreza, al pueblo ecuatoriano, acaban de unirse. Fíjese usted, yo le decía al señor Lazo, no ha dado un solo centavo. Sus recursos son de cerca de 800 millones de dólares como parte de su patrimonio. ¿La alianza con quién es? Con el dueño del Partido Social Cristiano, el señor Nebot. Es que son consuegros, pues todos quedan en familia. Que son una sola familia de paso, ¿no es cierto? Así es. Pero que en su fortuna, mi estimado Franklin, tiene 700 millones de dólares. Es decir, es la unidad de los poderosos, de los que quieren someterle al pueblo ecuatoriano, de los que quieren seguir con este tipo de políticas para llevarle al hambre, a la miseria, a la pobreza, al conjunto de ecuatorianos. Mientras por otro lado, en esta contienda electoral, ¿no es cierto?, aparecen con fuerza los sectores sociales y populares. No se trata, mi estimado Franklin, de una división en el movimiento indígena. Por el contrario, yo creo que se trata de aplicar la democracia. Recuerde usted que para ir al proceso electoral se debe pasar, ¿por qué? Por unas elecciones primarias. Correcto. Y es obvio, pues, que si hay democracia, deben haber diversos candidatos, como en otros lados, en cambio, ha habido una unidad ideológica que ha unificado su candidatura. Pero una vez que se dan las primarias, todo mundo camina por donde corresponde caminar, que es la de levantar esa candidatura para garantizar el triunfo del movimiento indígena, de los trabajadores, de los sectores sociales y populares, para garantizar el cambio, la transformación. Ya decía Jessica, el 2021 es la lucha entre el pasado de corrupción, el pasado de hambre, de miseria, de pobreza, del que se aprovecharon los correístas, del que se aprovecharon también Alianza País con Moreno y la vieja derecha, frente al futuro que hoy planteamos desde el lado de la izquierda, desde el lado de los sectores sociales y populares, un futuro de transparencia, de honestidad, de consecuencia con el pueblo ecuatoriano, un futuro en donde los ecuatorianos mejoremos nuestra calidad de vida, un futuro en donde haya mayor inversión en el campo, en la salud, en la educación, en donde nuestros hijos puedan ingresar a estudiar de manera adecuada. Solamente hoy, mi estimado Franklin y Jessica, en el caso de la Sierra y la Amazonía, 100,000 jóvenes no han podido ingresar a estudiar, no se han podido matricular, como consecuencia que no tienen el acceso a la educación. Faltan cupos, faltan cupos. No solamente falta de cupos, mi estimado Franklin, el problema es que no existen recursos para que los hogares ecuatorianos puedan tener el internet y también, obviamente, la tecnología necesaria. ¿Qué se debería hacer en ese caso? Debería irse a una renegociación con las grandes empresas telefónicas como Claro y Movistar para que ellas estén obligados, así como se llevan 1.500 millones de dólares mensuales, anuales, por los contratos, deberían ellos entregar el internet gratuito
a esos hogares en donde no existe. Deberían los maestros tener pues el internet gratuito para poder dar clases. Ahora ocurre que al magisterio le dicen que, primero, que no le pagan, segundo, que le sobreexplotan porque deben estar 12, 14 horas tras el tema de una máquina dando clases. Y lo peor de todo es que deben poner incluso de su salario, que ha disminuido, también para poder tener el internet y dar clases a sus alumnos. Fíjese usted, en estas condiciones está el sistema educativo. Y es muy lamentable que la Corte Constitucional, el día martes o miércoles me parece, se haya pronunciado avalando la disminución del presupuesto en el sistema educativo, como lo planteara el ministro de Economía, el señor Richard Martínez, que de paso es uno de los principales enemigos del pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué es el principal enemigo del pueblo ecuatoriano? Porque es el empleado del Fondo Monetario Internacional, porque es el que lleva el mandato de estos organismos sin importarle la vida de los ecuatorianos. Entonces, estas condiciones en las que se desenvuelve el escenario económico, social, político, evidentemente que es un escenario, si bien es cierto, yo decía, es un escenario complejo desde el punto de vista económico, pero es un escenario también que nos deja grandes posibilidades a los sectores sociales y populares, a la izquierda ecuatoriana, de llegar a la segunda vuelta en el año 2021 y alcanzar una victoria trascendente y ganar la presidencia de la República. Pero también necesitamos... Nelson, sí, muy de acuerdo con lo que usted menciona, pero dentro de este panorama también hay mucha ciudadanía que han perdido la confianza, la fe en los candidatos. ¿Cómo poder recuperar eso cuando ustedes aquí mencionaron todo el crecimiento de pobreza, desempleo, que no hay acceso a los colegios, a la universidad, falta presupuesto, etcétera, etcétera? No ha existido el apoyo. ¿Cómo recuperar esa confianza con el pueblo ecuatoriano, Nelson? Mire, mi estimado Frank, la gente, cierto es, está cansada, pero está cansada de los políticos, yo diría deshonestos, de los corruptos, está cansada de los mismos que han gobernado y nos han llevado a la miseria y a la pobreza. Hoy la gran mayoría del pueblo ecuatoriano busca una alternativa de cambio. Y obviamente, ¿de dónde aparece esa alternativa de cambio? No aparece en medio de las elecciones, pues Franklin. Los luchadores sociales y populares hemos estado toda la vida en las calles y plazas del país defendiendo nuestros derechos. No somos gente improvisada. Yacu Pérez sale de la organización social, de la organización popular. Es parte de la defensa de la soberanía, de la vida, de la defensa del agua, de la defensa del Yasuní, de los derechos del movimiento indígena. En eso Nelson, en eso muy de acuerdo, correcto, conocemos esa trayectoria, pero ¿quién nos garantiza? Como quien dice, bueno, si no cumplo yo me voy, dejo el puesto, dejo el cargo. ¿Cuántos asambleístas, rostros nuevos, caras nuevas? Bonito es hablar, pero luego cuando llegan se olvidan de quienes les dieron el apoyo con el voto popular. A eso me refiero, o sea, hay muchas cosas interesantes. La gente de lucha... Tiene una distancia abismal entre los asambleístas que representan a la derecha, a la oligarquía, que fueron puestos a dedo por el señor Correa. Pues acuérdese que todo el mundo decía Correa es la salvación, todo 35, y ocurre que vaya a ver qué calidad de asambleístas nos pusieron. No, pues ahorita están embarrados en todo ahí. ¿No es cierto? Gente deshonesta, gente Así que es. nos robó hasta la esperanza. Acuérdese usted la señora Esperanza, ex asambleísta de la provincia de Esmeraldas, que se robó la plata del agua potable. Increíble. Los 20 millones entregados por la Revolución Ciudadana y que le dejó sin agua potable a Esmeralda. Pero en cambio, los luchadores sociales y populares, mi estimado Franklin, discúlpeme que le diga, como ¿ya? Jessica, por ejemplo, conocida, una compañera que siempre ha estado ligada al movimiento social, pero sobre todo que tiene una calidad de vida transparente, que todos sabemos lo que significa nuestra compañera Jessica González en la provincia del Oro y a nivel nacional, la representación que tiene a nivel del magisterio nacional, es decir, gente que confía porque sabe lo que somos, la calidad humana que tenemos. Ya, y esa parte también, Nelson, allí le tocará también a la ciudadanía hacer un diagnóstico personal y ver por la trayectoria de cada uno de los que hoy piden el voto. Porque hay gente que nunca se la ha conocido, nunca ha estado luchando por nadie,
Me parece ni en el mismo barrio han ayudado a nadie y hoy salen de la nada y quieren ser candidatos. Los señores de la farándula, los que salen en la pantalla chica, pues Nelson. Entonces a eso me refiero, o sea, a eso me refiero. Mira, esa es la gran diferencia. Mientras nosotros somos luchadores sociales y populares toda una vida, que no aparecemos solamente para las elecciones y tenemos las manos, ¿no es cierto?, limpias, tenemos la cara limpia y con qué presentarnos y decirles que queremos cambiar, que necesitamos acabar con esa asamblea de tanto corrupto, más de 60 asambleístas involucrados en actos de corrupción. Hay una propuesta, 65... Nelson, hay una propuesta de Yacu que lo he escuchado, que reducción de asambleístas por provincia. Mire, esa política hay que discutirla, estamos de acuerdo en eso y tenemos que irlo empujando, pero eso será para el próximo periodo, porque para cambiar eso no se lo hace solamente con un decreto, tiene que ser todo un debate dentro de la Asamblea Legislativa y para que se cristalice estos aspectos que ha planteado el compañero, como eliminar las pensiones vitalicias de los presidentes corruptos, por ejemplo. Para acabar y extirpar la corrupción se necesita una ley que permita recuperar los bienes mal habidos. Para que eso ocurra necesitamos ir a asambleístas consecuentes. Y lo otro, Nelson, hay muchas cosas que en el país se necesita mejorarlo, como reducir algunas carteras de Estado que están de más, reducir alguna gente que cobra salarios y no ayudan en nada en cada territorio, cantón, parroquia. Por ejemplo, hablemos jefaturas políticas, comisarios nacionales en cada territorio. Sí, porque hay un cuerpo de policía, pero hay tantas autoridades, pero no sabemos. Ahí cuando uno se pregunta a alguien, el uno le dice, no, es que esa es competencia del de acá. Entonces, habría que ver, o una sola persona que lidere todo esto. Entonces, hay reducción de más dinero para que quede para cualquier obra. Eso bueno, estamos llegando ya al tiempo final también. Sería importante. Hay que ver qué pasa. Amable audiencia, quienes están siguiendo este enlace en vivo, aquí hoy en compañía de Nelson Erazo, desde Quito, presidente del Frente Popular, y Jessica González, una mujer luchadora y presidente de UNE El Oro, y ahora también nos enteramos candidata a representar a esas mujeres valientes de la provincia, Jessica. Felicidades en ese sentido. Bueno, vamos para ir cerrando este noticiero también. Unas palabras finales, Nelson, usted que está más lejos, luego nos quedamos con Jessica. A ver, Franklin, el hecho de decirle al pueblo ecuatoriano que hoy tenemos la posibilidad de cambiar este escenario que ha afectado a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Hoy junto a Yacu Pérez necesitamos que los asambleístas, que las organizaciones sociales y populares podamos tener nuestros propios representantes en la Asamblea Legislativa. Y por eso la propuesta de nuestro compañero Giovanni Altariguana, de Mary Zamora, de José Vicencio Nacional, sumado a la candidatura de nuestra compañera Jessica González en la provincia de El Oro, al igual que también de nuestro compañero Ulvio Torres, dirigente sindical, un hombre consecuente, debe ser el camino hacia el cambio social. Le informo, mi estimado Franklin, que muchos representantes de las organizaciones sociales y populares hoy estamos dando o asumiendo este reto que es el cambiar el país. Por eso creemos que para que se garantice el proyecto de Yacu Pérez, unidad popular y un buen bloque de asambleístas, necesitamos de estar en la Asamblea Legislativa. En mi caso, las organizaciones sociales, populares, los sindicatos, han planteado la posibilidad de que asuma esta responsabilidad en el Distrito Sur de la ciudad de Quito, en el Distrito Centro Sur como tal. Y obviamente esto ha sido analizado, lo hemos recogido de manera importante y hoy estamos armando nuestra propuesta que signifique recuperar los derechos, recuperar la vida para el pueblo ecuatoriano. Vamos a recuperar los derechos de los trabajadores, vamos a recuperar el derecho del Magisterio Nacional a vivir con dignidad, pero sobre todo vamos a cambiar este país en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos y no de esas 122 familias que hoy nos están gobernando, de esas 122 familias que pretenden seguir gobernando para engrosar las chequeras de la banca, de los industriales, de los grandes empresarios, mientras por otro lado nos han sometido al hambre, a la pobreza, a la miseria, al conjunto de ecuatorianos. Esa realidad solo lo cambiaremos si podemos efectivamente en ese escenario ir con una mayoría del bloque de asambleístas de Unidad Popular junto a la presidencia de Yacu Pérez. Muy bien, muchas gracias, Nelson.
Bien, vamos ahora sí con Jessica González para culminar también esta entrevista. Adelante. Somos diferentes. No guardaremos silencio ni complicidad frente a las injusticias. Es así que como Unidad Popular hemos decidido 3 elementos: unidad del pueblo y unidad del pueblo. Y lo vamos a realizar en la teoría y en la práctica. Por eso es que Unidad Popular aquí en El Oro se suma a la convocatoria de la jornada de movilización que se ha hecho para el miércoles 16 de septiembre a las 4 de la tarde desde la plazoleta del cementerio. Esa jornada de movilización es todo el día. Desde las primeras horas colocaremos un cartel en nuestro trabajo exigiendo que se nos pague puntualmente, exigiendo estabilidad laboral, respeto a nuestros derechos y en defensa de la vida. Vamos a sumarnos y a participar a la convocatoria que ha hecho el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y la Unión General de Trabajadores. Esa es la perspectiva de los trabajadores, unidad. Segundo lugar, quiero estar en esa asamblea con Giovanni Atariguana, con Mary Zamora, con José Villavicencio y con todo mi equipo de la provincia del Oro, porque necesitamos urgentemente elaborar o reformar un nuevo código orgánico de trabajo donde se respete el derecho a la huelga, contratación colectiva, estabilidad laboral y que los trabajadores recibamos un sueldo digno. Es más, voy a estar en esa asamblea con plena certeza para que se eliminen las leyes antiobreras como la ley humanitaria, el decreto 1053 y al mismo tiempo, eso es con los trabajadores, al mismo tiempo como mujer, como trabajadora, voy a proponer en la Asamblea Nacional la elaboración de una nueva ley para que la mujer se jubile a los 25 años de servicio, 25 años de trabajo, sin límite de edad. Bien, no los merecemos. Por el deterioro de nuestra salud, por las múltiples actividades que hacemos desde las 5 de la mañana que nos levantamos hasta las mismas horas que nos vamos a descansar. No solamente es que agarramos el maletín, nos vamos al trabajo y regresamos, sino que tenemos que hacer todos los quehaceres domésticos, atención de los niños, etc. Esa es una ley que nos merecemos todas las mujeres, de todos los sectores, servidores públicas, obreras, todas. Por lo tanto, esa ley de la jubilación de las mujeres a los 25 años, de 25 años de trabajo sin límite de edad, es un hecho. Palabra de honor de la gente de Unidad Popular. Bien, estaremos... Palabra de honor de esta luchadora popular. Bien, ya con la presidencia, Jessica asambleísta. Vamos a estar abriendo espacios para poder conocer la biografía y la trayectoria de cada uno de los precandidatos a la Asamblea, presidentes de la República en este medio. Estaremos ya en contacto para poder tener esa cobertura con ustedes y de pronto también, ya no que sea por Zoom, sino que vengan en vivo y en directo acá a los estudios de Rana TV. ¿Sí? Así que para ir conociendo un poco más esta trayectoria. Muchas gracias y muy buenos días, estimados amigos.